Conociendo el fin de los tiempos presenta los tiempos proféticos para este siglo, de acuerdo con los acontecimientos presentes y futuros a la luz de la palabra más segura plasmada en la Biblia. Conociendo el fin de los tiempos. Buen día, bendiciones. Hoy hablaremos acerca de la profecía del tercer templo en Israel. Una de las profecías de la cual los habitantes de estos tiempos serán testigos será la construcción del tercer templo en Israel, que aunque parezca lejano, esto ya está avanzando muy rápido. Para llevar a cabo la construcción del mismo, es necesario que sucedan algunos acontecimientos políticos, sociales, militares. Hagamos un poco de historia. En la Biblia tenemos que el primer templo fue construido en Jerusalén cerca del año 960 a.C. por el rey Salomón, rey de Israel. Primera de Reyes 6. Ese edificio fue destruido por Nabucodonosor, rey de Babilonia, cuando conquista Jerusalén en el año 586 a.C., Segunda de Reyes 25. El segundo templo es luego construido bajo el liderazgo de Zorobabel, cuando Israel regresa del cautiverio de Babilonia, Esdras 5. Este templo fue remodelado por Herodes y es el que existía durante el ministerio de nuestro Señor Cristo. Es en este lugar en donde Jesús echa fuera a los cambistas de monedas y fue el lugar donde el velo se rasgó en dos partes cuando Jesús murió en la cruz. Tomando esto en cuenta, Ezequiel fue un profeta que vivió durante la conquista de Babilonia y vio el primer templo de Jerusalén ser destruido. Ezequiel, de hecho, había profetizado la caída de Jerusalén y la destrucción del templo. Ezequiel capítulos 4 y 10. Sin embargo, algo muy interesante es que Ezequiel describe a la perfección los detalles de las medidas de otro templo muy diferente al anterior. Las medidas profetizadas por Ezequiel no son las mismas usadas en el segundo edificio reconstruido. Por lo tanto, Ezequiel está profetizando la existencia de un tercer templo sin que el segundo haya empezado a reconstruir. Luego Jesús profetizó la destrucción del segundo templo, Mateo 24, 1 y 2. Esta profecía se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando el ejército romano, dirigido por Tito Flavio Vespasiano, invade la ciudad de Jerusalén y destruye el edificio. Es el fin de la nación judía y comienzo de la diáspora del Señor. Este templo estaba en la explanada del monte Moriah, donde hoy en día están la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa, edificios musulmanes y el origen de los conflictos entre Israel y el pueblo árabe. Ahora bien, ¿en qué parte de la Biblia dice que el tercer templo será construido? Apocalipsis 11, 1 y 2. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 veces. Como podemos leer en el libro de Apocalipsis, se le ordena a Juan medir el templo de Dios, pero dicho templo en la actualidad no está construido. Entonces, vamos al pasaje donde los discípulos le preguntan a Jesús:
en Mateo 24:2. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Viendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. En ese momento, Jesús profetiza la destrucción del segundo templo, lo cual ocurrió a manos del emperador Tito, tiempo después de la ascensión de Cristo. Pero el asunto no termina ahí. Jesús continúa hablando de las señales antes del fin y menciona algo muy relevante en Mateo 24:15 y 16. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, que lea, entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Jesús menciona el lugar santo. El lugar santo solo se encuentra dentro del templo y el profeta Daniel nos habla más al respecto. Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel nos habla de sacrificios y ofrendas, las cuales actualmente la nación de Israel no lleva a cabo, pero en el futuro no muy lejano volverán a ser, ya que es necesaria la construcción del tercer templo. Pero a la mitad de la semana, 3 años y medio, que esto lo veremos cuando hablemos acerca de la tribulación y gran tribulación, vendrá el desolador. Es decir, en el templo se sentará la bestia, o anticristo, o hijo de perdición. A tal acontecimiento se le conoce como la abominación desoladora. Veamos qué dice segunda de Tesalonicenses 2, 3 y 4. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. El anticristo se hará pasar por Cristo y se sentará en el templo de Dios. ¿Qué templo? Quizá esté cercano el tiempo del cumplimiento de esta profecía. Aunque todavía no tiene fecha para ser construido, el gobierno de Israel está haciendo grandes inversiones para facilitar el acceso al lugar. El ministro de Transporte, Yisrael Katz, declaró públicamente esa intención al autorizar la construcción de un tren rápido que unirá al aeropuerto de Tel Aviv con Jerusalén. Esperamos que millones de judíos vengan al monte del templo, incluso antes de que el templo sea construido. Así que el transporte fácil es una necesidad especial. Necesitamos abrir más accesos al monte del templo, ya que actualmente hay solo una entrada disponible. Este es también el pensamiento del alcalde de Jerusalén, Nir Barkat, que anunció recientemente la construcción de un sistema de teleférico que será capaz de transportar a miles de personas hasta el monte del templo. Las líneas de autobús tendrán paradas especiales
permitiendo que las personas lleguen rápidamente hasta el monte del templo, hagan sus oraciones y vuelvan a casa. Citamos la fuente al pie del video. Este es uno de los pasos más importantes para facilitar el acceso al lugar del tercer templo desde que el Estado moderno de Israel fue creado en 1948, sin tomar en cuenta que la fundación del Instituto del Templo ya tiene los planes y maquetas elaborados y el dinero para su construcción. El tercer templo no será una edificación que celebre a Dios o exalte su santísimo nombre, aunque ese sea su propósito. ¿Por qué digo esto? Porque el soberano Dios de Israel no necesita un templo hecho por manos humanas. Él siempre vio algo más superior y divino, nuestros propios cuerpos. Dice Hechos 17, 24 y 25, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Primera de Corintios 3, versos 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Dios no necesita de un tercer templo para sacrificios. Dice Hebreos 9, 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. No se trata de un lugar como Jerusalén, aunque es importante en el cumplimiento de las profecías de los últimos tiempos. Menos de una infraestructura como un tercer templo, aunque sea dedicado para él. Dice Juan 4:21. Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Nosotros somos el tabernáculo ambulante y el templo fijo de Dios en la tierra por la gracia arrolladora del Espíritu Santo. Pero cuando tenemos comunión, somos su cuerpo. El templo de Dios debe ser cuerpo de su cuerpo, sangre de su sangre, en la comunión entre los hermanos por medio de la fe. No es posible que un templo de Dios no busque su cuerpo. Si fuese así, tarde o temprano, ese cuerpo carnal dejará de ser un sitio que agrade al Espíritu de Dios, produciendo obras de la carne y perversión. Primera de Pedro 2, versículos del 4 al 6. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros, nuestros cuerpos, son las piedras vivas que edifican el primer, único y último templo de Dios. Por eso él reaccionó preguntando en Isaías 66:1. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Concluyo diciendo, no tiene sentido la construcción de un tercer templo para Dios en Jerusalén,
pero ocurrirá. No habitará la presencia del Altísimo porque no será de su agrado. Él no necesita más sacrificios. La silla de Elías o la del Mesías que se dejará instalada en el tercer templo será ocupada por el anticristo. Él confundirá y traerá la abominación desoladora. El hombre de iniquidad destruirá el tercer templo judío. Un abrazo. Bendiciones.